células beta islote de Langerhans. Otra es la disminución de efecto de los sectores periféricos para que la insulina sea utilizado. Y otra es las dos al mismo tiempo en diabetes tipo 2. Otros tipos específicos hay defectos genéticos en la función de células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedad del páncreas, exócrinas, endocrinopatías inducidas por medicamentos, infecciones, etc. Por último, la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1, donde hay destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans en forma absoluta, van a destruirse donde no hay producción. Esto podemos ver de tipo 1 o tipo 1A, tipo 1B, el de tipo 1A de autoinmunitario, el de tipo 1B que es idiopática, y una diabetes autoinmune tardía, que es la diabetes LADA, que estas son diabetes tipo 1 de inicio tardío, incluso en mayores de 70 años, ¿no? Hay diabetes, porque los diabetes tipo 1 va a aparecer niños, adolescentes, ¿no? Especialmente menos de 30 años. En esa edad va a aparecer de tipo 1. Mientras LADA es el diabetes autoinmune de inicio tardío, ¿no? Ya en la edad adulta va a comenzar a aparecer, pero termina siendo insulino dependiente. Estos pacientes requieren la administración de insulina para evitar la cetoacidosis, los diabetes tipo 1. Entonces hablamos del tipo 1, deficiencia absoluta de la producción de insulina por células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Hay tipo 1A y tipo 1B. 1A es autoinmune y 1B es el idiopático, ¿no? Y otra forma de diabetes también que puede haber es LADA de inicio tardío, que 40, 50, 70 años va a comenzar a aparecer y termina siendo insulino dependientes. Diabetes mellitus tipo 2 es un grupo muy heterogéneo en el que existe grados variables de resistencia a la insulina. Por tanto, aquí puede haber deficiencia de la producción de la insulina o parte de células beta y islotes de Langerhans, pero no hay deficiencia total, no es absoluta. Puede haber también resistencia periférica de la insulina y los dos al mismo tiempo, también resistencia periférica y la de falta de producción de insulina por islotes de Langerhans. Otros tipos específicos de diabetes, otros tipos puede haber por enfermedades pancreáticas, en pancreatitis crónica, en fibrosis quística, en carcinoma pancreático, etcétera, donde va a haber deficiencia de producción de la insulina, ¿no? Endocrinopatías por aumento de las hormonas contrainsulares como cromocitoma, síndrome de Cushing-Glaucoma, hiperaldosteronismo, hipertiroidismo. El ejemplo claro, el síndrome de Cushing, ¿no? Donde va a haber excesiva producción de corticoides y cuando corticoides aumentan, la glicemia también va a aumentar. Inducido por fármacos, sustancias químicas, hay glucocorticoides, estrógenos, anticonceptivos, etc. También podríamos hablar de un defecto genético, la acción de insulínica tipo A, y defectos genéticos en la función de las células beta de diabetes, los tipo MODIs que se hablan. Los MODIs son diabetes tipo 2 de inicio temprano, ¿no? Hay 6 tipos de tipo MODI, de los cuales el tipo 2 es que más se va a manifestarse. El de MODI sería entonces una variedad de un tipo 2, pero va a ser de inicio temprano, o sea,
puede comenzar 19, 20, 21 años la diabetes, pero esto no va a requerir uso de insulinoterapia como necesita la diabetes tipo 1. Este MODI va a terminar controlándose hipoglicemias orales con la dieta, como si fuera un tipo 2, una variedad de. Entonces aquí podemos mencionar LADA, es un tipo 1 de inicio tardío, sí requiere insulinoterapia. MODI es un tipo 2 de inicio temprano, pero no va a requerir insulinoterapia, ¿no? Sino dieta y con hipoglicemias orales va a ser controlado. Síndromes genéticos que pueden asociarse a diabetes, hay síndrome de Down, Alfred-Turner, etc. ¿no? Diabetes gestacional, alteración de los carbohidratos que se presentan por primera vez durante el embarazo. No se refiere a mujeres diabéticas que se han embarazado. En este caso sería pregestacional. Diabetes gestacional que va a aparecer, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Por aumento de niveles de hormonas contrarreguladores, por ejemplo, el estrógeno, ¿no? Durante segundo, tercer trimestre del embarazo, por lo que es obligado a realizar test de screening en toda mujer embarazada de 24 a 28 semanas, con prueba sobre la glucosa también realizar. Cuando es mayor a 100, ya catalogamos dentro de diabetes gestacional. El uso, en caso de altos riesgos, diabetes gestacional previa, antecedentes de macrosomía, aborto, repeticiones, obesidad, realizar screening en el primer trimestre. Presenta un riesgo aumentado de mortalidad fetal y tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. La presentación entre diabetes tipo 1 tipo 2, de acuerdo a la edad, que aquí habla de 20, 30, 40, tipo 2 mayor 60, mayormente 30, por debajo de 30, encima de 30, ¿no? El tipo 1 antes de 30, 18, desde niños y es en otros, ¿no? 6, 7 años, 12 años, 17 años, hasta los 30 años, ¿no? Hablamos de diabetes tipo 1 cuando va apareciendo. Mayor a esto, entonces, hablamos de diabetes tipo 2. Los inicios de la presentación, inicio de síntomas de inicio. El tipo 1 es brusco, mientras el tipo 2 es gradual. Tanto así hablamos del tipo 1, que es brusco, sí o sí va a debutar con una complicación aguda de diabetes tipo 1, como es el cetoacidosis. O sea, los síntomas van a ser brusco. Cuando debuta con su complicación aguda de la diabetes tipo 1, con su cetoacidosis. Mientras el tipo 2 es gradual, no, los síntomas van a ser leves, no van a ser floridos, como es el tipo 1. Entonces, el tipo 2 muchas veces termina siendo diagnosticado ni siquiera por el diabetólogo ni por el internista, muchas veces termina siendo diagnosticada por el oftalmólogo, por el simple hecho, como son síntomas leves, ya, llega al oftalmólogo porque la baja la vista, la visión. El oftalmólogo lo revisa, lo pide glucosa y su glucosa está volando. Diagnosticó la diabetes, ¿no? Entonces, no por esa clínica poliuria, polifagia, muchas veces como los síntomas son muy leves en tipo 2, entonces todo pasa desapercibido y lo que les preocupa es la baja de agudeza visual y por eso lo que van a ir. Entonces aquí tenemos el tipo 1, es brusco, florido los síntomas y cuando debutará con su cetoacidosis diabética. Mientras el tipo 2 es gradual, los síntomas, la aparición es gradual, los síntomas son leves. Si se va a darse la complicación de diabetes tipo 2, va a ser el coma hiperosmolar o también puede darse cetoacidosis diabética en el tipo 2, pero principalmente el coma hiperosmolar va a dar como complicación. El peso en diabetes tipo 1 normal o bajo, en el tipo 2 es alto. Complicaciones crónicas, al momento del diagnóstico, el tipo 1 están ausentes las complicaciones crónicas, mientras en la tipo 2 las complicaciones crónicas al momento del diagnóstico
ya están presentes. Cuando se diagnostica, ya lleva alguna complicación crónica, ya sea de microangiopatía o macroangiopatía. Entonces, el tratamiento en la diabetes tipo 1 es a base de insulinoterapia y en la tipo 2 va a ser ejercicios, dieta, hipoglicemiantes orales se pueden manejar, ¿no? Criterios de diagnóstico de la diabetes. En los criterios de diagnóstico, la glucosa en ayunas normal menos de 100. Entre 100 y 125 hablamos de prediabetes, igual o mayor a 126 es diabetes en ayunas. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, esta prueba que se realiza, ¿no? Normal va a ser menos de 140 y de 140 a 199 prediabetes y mayor a 200 o igual a 200, mayor o igual a 200 es diabetes. Síntomas al azar a cualquier hora del día, menor a 140 es normal, prediabetes es de 140 a 199 y diabetes es igual o mayor a 200. Prueba de hemoglobina glicosilada, menor a 7.5 es normal, de 7.5 a 6.4 prediabetes, mayor o igual a 6.5 es diabetes. Es la clínica poliuria, polidipsia, poliurgia, pero el de peso, ¿no? Es nomás, muchas veces escuchamos decir, o es diabetes o no es diabetes. Es mejor que enunciemos con prediabetes si está alterada la glucosa, ¿no? Porque con prediabetes ya estamos dando pautas a que pueda controlarse ese paciente, si es obeso, a que baje peso, si está abusando de carbohidratos, entonces vaya disminuyendo en su consumo. Entonces, sí, hablamos en los criterios de uno normal, prediabetes sí existe y diabetes sí también, ¿no? Prediabetes sí se considera parte del diagnóstico. Una de las pruebas positivas de diabetes que es ser confirmar los 48 después, salvo manifestaciones inequívocas de diabetes mellitus. Bueno, esa sería entonces los criterios de diagnóstico. De este diapositiva, sí o sí, las preguntas de examen de memoria. Esto va a caer 2 preguntas por lo menos a leer esta. Estadio de la diabetes normal, tolerancia a la glucosa, diabetes mellitus no requiere insulina, diabetes mellitus requiere insulina para control, diabetes mellitus que requiere insulina y necesita para sobrevivir la insulina. Doctor, creo que se cortó su micrófono. Bueno, continuamos.
según epidemiología de la diabetes, año que va pasando va aumentando, ¿no? Y como 1994 había 100 millones de diabéticos en el mundo y se calcula que para 2025 más de 300 millones de diabéticos en todo el mundo van a superar. Etiopatogenia de la diabetes tipo 1, hablamos acá de tipo 1A, que es el autoinmune, hay evidencias claras de autoinmunidad, y el tipo 1B, que es idiopática, no hay pruebas que haya un proceso autoinmunitario. Factores, los mismos factores genéticos, ambientales, factores inmunitarios, prediabetes. En el tipo 2 es la forma más común de diabetes, caracterizado por el grado de producción de insulina y por mayor contribución a la resistencia a esta. Factores genéticos, ambientales, factores nutricionales, peso corporal. Las complicaciones en el tipo 1. Mencionamos en la otra diapositiva que el inicio es brusco, el proceso se manifiestan en días y la enfermedad a veces se evidencia con la presencia de una complicación aguda, cetoacidosis, con toda una serie de síntomas específicos. Debutará entonces con una complicación aguda que es cetoacidosis. Las manifestaciones cuando debuta, son bien floridas y al momento de diagnóstico llevarán una complicación aguda, pero aún no tienen complicación crónica. En cambio, la diabetes tipo 2 el comienzo, es forma gradual, insidiosa. Al momento de diagnóstico no hay, al momento de diagnóstico puede ser que no esté con una complicación aguda diagnosticándose, porque son leves los síntomas, pero sí, ya está llevando la complicación crónica. Síntomas principales: poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso, astenia, ¿no? Siempre la poliuria va a ser por diuresis osmótica. Como no hay insulina, va a haber niveles de azúcar, de glucosa en el plasma sanguíneo, va a estar por encima de sus parámetros. En este caso, pongamos menos de 100, lo consideramos normal. En este caso, pongamos 300 de glucosa. El umbral renal del riñón, que detiene la glucosa en el plasma para que no se vaya perdiendo por la orina, es 180 miligramos por decilitro. O sea, si un paciente tiene glicemia de 150, siendo diabético, en orina no vamos a encontrar, no vamos a encontrar en la orina glucosa. Si un paciente tiene 200 de glicemia en la orina, ya vamos a encontrar la filtración de la glucosa. Entonces, cuando la glucosa supera mayor a 180 miligramos por decilitro, aumentará la poliuria de acuerdo a la concentración, niveles, cuánto está aumentando. Entonces, comenzará a orinar más de lo normal. Ahí hablamos entonces de la diuresis osmótica. Como compensación a la diuresis osmótica, entonces se va a activarse lo que es lo que es la polidixia, ¿no? Entonces se activa y al compensar lo que se está deshidratando por diuresis osmótica, entonces para compensar comenzará a beber más agua de lo que es habitual. Y la polifagia, por el mismo hecho de que si bien las células necesitan para su metabolismo basal la energía necesaria, entonces lo cual tienen que conseguir a partir de la glucosa, pero la glucosa no puede entrar dentro de las células lo suficientemente normal, debido a que hay deficiencia de la insulina, porque la insulina va a ser como su puerta de entrada a nivel de las células para que la glucosa entre dentro de la célula, para que pueda entrar ciclo de Krebs y empiece a liberar lo que es la energía. Entonces, no hay esa suficiente, no va a haber insulina
Entonces, las células no van a, ese requerimiento de energía no van a poder obtener a partir de la glucosa. Entonces, ahí es lo que va a comenzar esa manifestación de come y come el paciente, hambre y hambre, y nunca se harta, a pesar que la glucosa está volando a nivel del plasma sanguíneo. Como no hay fuente de energía, a pesar que hay harta glucosa, pero no se puede utilizar por parte de insulina, entonces van a recurrir a lo que es la segunda fuente de energía, a los lípidos. Empezarán a degradar los lípidos y como consecuencia de esta hablaremos entonces de lo que es pérdida de peso. Entre lo que son las complicaciones agudas, ahí tenemos en complicaciones agudas la hipoglicemia, tanto en diabetes tipo 1, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2 va a haber la hipoglicemia. Pero sobre todo, más que todo en la 1, en las dos se va a darse la hipoglicemia, va a ser complicaciones. Se define la hipoglicemia con cifras de glucosa menos a 170 miligramos por decilitro, asociado a síntomas y que desaparecen con la administración de la glucosa. Es una complicación más frecuente de la diabetes tipo 1, pero también la 2 se va a dar. Hay hipoglicemia leve, moderada, severa. En los leves, el individuo está consciente, presenta manifestaciones adrenérgicas, sudoración fría, taquicardia, palpitaciones, temblor. En la moderada se presentan manifestaciones adrenérgicas, igual, ¿no? Hay tener sudoración, taquicardia, palpitaciones, pero también se agregan neuropépticos, confusión, somnolencia, visión borrosa, mala coordinación muscular. En lo que es grave va a haber manifestaciones adrenérgicas, lo que es sudoración profusa, fría, taquicardia, palpitaciones y además desorientación, imposibilidad para despertar, inconsciente y coma. Las manifestaciones adrenérgicas, neuroglucopénicos y los adrenérgicas, sudoración fría, ¿no? Profusa, taquicardia, ansiedad, temblor, irritabilidad, náuseas, vómitos, palidez. Los neuroglucopénicos, cefalea, hipotermia, depresión, confusión, crisis convulsivas, cansancio y coma. Las complicaciones agudas para diabetes tipo 2 va a ser el estado hiperosmolar, estado hiperglicemia hiperosmolar para el tipo 2, que es la principal complicación. Es una complicación de diabetes tipo 2, se caracteriza por una hipoglicemia mayor a 600, deshidratación, ausencia de ácidos debido al cuerpo cetónico. La explicación de esta hiperosmolar, debido a que el páncreas en tipo 2 produce insulina, aunque poquito, pero produce. Aunque poquito, produce. Cuando el organismo no está requiriendo energía adicional sobre lo que es la energía basal habitual, entonces se va a cumplirse lo que es esa poca insulina que libera el páncreas del montón de glicemia que hay a nivel del plasma, un poco lo va a meter dentro de la célula y las células van a tener la energía como para satisfacer su metabolismo basal. Entonces, en la diabetes tipo 2, que no está con cuadro febril, que no requiere mayor demanda de energía, en el tipo 2 el páncreas como produce insulina, poco de insulina, esa poca de insulina que produce el páncreas de tipo 2, entonces va a abastecer para meter glucosa dentro de las células para fuente de energía. Pero de la glucosa estamos hablando del plasma, un poco del montón que tiene, dependiendo cómo está, si está controlándose, tomando sus hipoglicemiantes o está exagerando en la dieta, los niveles de glucosa en el plasma va a ser diferente. En este caso, para llevar a un hiperosmolar, entonces, de seguro que su glucosa no estará controlada en este tipo 2 que va a ir a hiperosmolar, ¿no? Puede ser que no está utilizando sus hipoglicemiantes,
y esté comiendo carbohidratos, dulce, que esté abusando de todos estos, entonces, por supuesto, esa glucosa en el plasma va a estar elevado, 300, 400, 500 va a estar elevado. Esa hiperglicemia lo va a llevar a poliuria, ¿no? Una poliuria, y la poliuria va a llevar a la polidixia. Quizás tanto polifagia. A ver, ¿por qué? Porque el páncreas, lo poco de insulina que tiene, un poco de glucosa que mete dentro del suelo, está haciendo por lo menos lo basal. Entonces aquí lo único que va a haber va a ser entonces la deshidratación, una deshidratación por la poliuria, por esa glicemia elevadísima que va a tener. Pero en ciertas situaciones, diabetes tipo 2 también puede progresar a la cetoacidosis. En este caso, ya hablemos ya también no de un paciente ideal que estaba abusando de glucosa, sino un paciente que está cursando con cuadro febril de cualquier origen. Con cuadro febril de cualquier origen, entonces en diabetes tipo 2, la poca glucosa, insulina que producía un poco de glucosa metida dentro de la célula, para ese cuadro febril que tiene ese paciente no con escalofríos que está cursando, esa glucosa que entró dentro de las células ya no va a ser suficiente para el metabolismo basal de ese organismo. Por tanto, va a recurrir a la segunda fuente de energía y comenzará a degradar, ¿no?, los lípidos ya y empezar a aparecer en el plasma de todo ese proceso de degradación los cuerpos cetónicos, ácido acético y ácido hidroxibutírico. Entonces, ese tipo 2 con cuadros febriles pueden ir también entonces a la cetoacidosis diabética. Pero si preguntamos, ¿cuál es la complicación aguda de la diabetes tipo 2? Principalmente es el estado hiperosmolar. Y el de tipo 1 es la cetoacidosis diabética. Bueno, el estado hiperosmolar, la glucosa va a estar mayor a 600, ¿no? Mayor a 600. El pH 7.3, está normal, el bicarbonato mayor a 15, los cuerpos cetónicos en la orina negativo, cuerpos cetónicos en la sangre negativo, ¿no? Entonces, en la cetoacidosis, ¿no?, va a haber hiperglicemia, pero los cuerpos cetónicos no va a haber ni en el plasma ni en la orina, mientras en la cetoacidosis sí. Factores precipitantes: neumonía, sepsis, insuficiencia renal, pancreatitis, hipotermia, alcoholismo, infarto agudo miocardio, toxicosis, etc. Cuadro clínico: poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso, deshidratación, sequedad de mucosas, hipotensión, taquicardia, fatiga. Estas van a ser entonces en el cuadro clínico de esta hiperosmolar. El otro es la cetoacidosis diabética, que es complicación de la diabetes tipo 1. El páncreas produce insulina, el páncreas ya no produce insulina, aquí es absoluta, ¿no? La glicemia va a ser mayor a 300 miligramos por decilitro. Aquí el ejemplo, claro, vamos a dar de que si el páncreas no está produciendo lo suficiente de insulina, ya se requiere de insulinoterapia, o muchas veces absoluta, ya está la deficiencia absoluta, ya no produce nada, entonces con insulinoterapia está viviendo. Y en algún momento dejamos de dar insulina o los niveles de requerimiento están siendo bajos, que estamos colocando la insulina. Por tanto, el organismo va a requerir la deficiencia de insulina que está teniendo, hace que la glucosa del plasma no entre dentro de la célula. Entonces las células se recurrirán a la segunda fuente de energía y comenzarán a degradar los lípidos, ¿no? Y a partir de aquí, a nivel del plasma sanguíneo, aumentarán los cuerpos cetónicos. En este caso, en el cetoacidosis diabética, ¿no? De acuerdo a su grado de la cetoacidosis, puede ser ligera, moderada, grave. Su pH de 7.25, 7.3, en la ligera, en la moderada 7 a 7.24, en la severa menor a 7. Y el bicarbonato 15 a 18 en la ligera, 10 a 15 en la moderada y menor a 10 en la severa.
Los cuerpos cetónicos, tanto en la orina como en el plasma sanguíneo, van a ser positivos en las cetoacidosis diabéticas. Disminución absoluta de la insulina. Cuando hay disminución absoluta, entonces el organismo se conducirá a tejido adiposo y a partir de tejido adiposo se liberarán lo que son los ácidos grasos. En el hígado, a partir de este se producirán los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutírico y ácido acético. Cetonemia le llevará a la acidosis. Glucosa aumentado va a llevar a una hiperglicemia. La hiperglicemia va a llevar a una diuresis osmótica. Diuresis osmótica va a llevar pérdida de líquido, deshidratación, ¿no? Y por otra parte, aumento de lipólisis, aumento de ácidos grasos libres, aumento de cuerpos cetónicos y la acidosis. Síntomas y signos en cetoacidosis: taquicardia, deshidratación, sequedad de la boca, respiración de Kussmaul, que va a estar presente en las cetoacidosis diabéticas, alteración de conciencia, aliento acetona, disminución de la peritales, poliuria, náuseas, astenia, anorexia, somnolencia, etc. Este sería entonces en las cetoacidosis diabética, ¿no? En lo que es leve, moderada, severa, ¿no? Ahí tenemos la cetoacidosis, sí, va a estar presente los cuerpos cetónicos, tanto en el plasma como también en la orina. Lo mismo, es esta sobre la cetoacidosis. La fisiopatología de complicaciones de diabetes mellitus. La complicación de la diabetes en una persona normoglicémico, para su metabolismo la glucosa es reducida de inmediato en glucosa 6-sulfato a través de la enzima hexoquinasa. Esta es la vía de las pentosas, la vía normal. En todos nosotros que no somos diabéticos, ¿no? Entonces, lo que actúa es la vía de las pentosas o a través de la enzima exoquinasa. La glucosa se convertirá en glucosa 6-fosfato, ¿no? Y así, a partir de aquí entrar el ciclo de Krebs para la liberación de la energía. Pero en la cetoacidosis, en los pacientes diabéticos, la hiperglicemia que va a haber exageradamente, la glucosa que va a aumentar mayor los parámetros, entonces esta vía normal, la vía de las pentosas, ya no va a poder abastecer la degradación de glucosa a glucosa y sulfato. Por tanto, la glucosa excedentaria que queda cuando ya es saturada esta vía, entonces va a tomar la vía alterna, que es la vía de los polioles, y en lugar de utilizar enzima exoquinasa, va a utilizar enzima aldosa reductasa. Y la enzima aldosa reductasa en la vía de los polioles, a la glucosa, en vez de convertir en glucosa escuatol, lo va a convertir en sorbitol y a galactosa en galactol. Entonces, en las hiperglicemias va a activarse la vía alterna, la vía de los polioles, donde la enzima aldosa reductasa convierte a la glucosa en sorbitol. Esta diapositiva, sí, la pregunta también va a haber de acá, de memoria, esta diapositiva. Aldosas reductasas se encuentran en mayor cantidad a nivel de ojo, riñones, los nervios, donde estos alcoholes se acumulan más en estos órganos y llevan a alteraciones de los diferentes estados electrolíticos, bioquímicos y de la permeabilidad de la membrana. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay hiperglicemias, la hiperglicemia sostenida durante mucho tiempo, no controlada, entonces va a hacer que la vía alterna, ¿no? La glucosa se convierte en sorbitol y los receptores para sorbitol, para aldosas reductasas, se encuentran en ojos, riñones, nervios. Entonces, las complicaciones crónicas a ese nivel se van a darse. Las complicaciones crónicas, hay microangiopatías, macroangiopatías. Las microangiopatías, retinopatía, neuropatía, nefropatía, y las macroangiopatías tenemos el pie diabético, ¿no? La arteriosclerosis. Las microangiopatías
hay una lesión patológica específica de la diabetes mellitus, afecta a los pequeños vasos, todo el organismo. Los factores metabólicos de glucosilación no enzimática ocasiona hipoxia celular. Derivación metabólica de la vía de los polioles, disminuye la velocidad de conducción nerviosa y aumento de glucoproteína en la membrana basal. Acumulación de manera irreversible ocluye los vasos. Factores de no metabólicos como ser alteración sanguínea y del endotelio vascular. Entonces, es glucosa en sorbitol que se va a convertirse, van a ser los causantes de microangiopatías. Las macroangiopatías no constituyen una entidad característica propia de diabetes mellitus, ya que de otras causas aterosclerosis también pueden llevar a la macroangiopatías, ¿no? Hay una serie de factores de riesgos aterogénicos como ser hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, sedentarismo, estrés, obesidad. Pero dentro de estos también se le suma lo que es la diabetes. En los diabéticos va a haber como falta de la insulina, y la insulina no hay, y glucosa no entra dentro de las células, el organismo siempre está secretando la segunda fuente de energía en algún momento para poder degradar los lípidos y así que los niveles de lo que es colesterol van a estar aumentados. Otras complicaciones, tenemos las complicaciones en las crónicas, los riñones, neuropatía diabética, sistema nervioso, neuropatía diabética, a nivel de la piel, dermatopatía diabética, aparato cardiovascular, enfermedad cardíaca, huesos, articulaciones, pie diabético, pie de Charcot, infecciones insulinares, necrosato, otitis externa, maligna, candíasis. La complicación aguda, aquí tenemos lo que es la retinopatía diabética. Bueno, aquí vamos a quedar entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a avanzar hoy día. La pregunta es, ¿me escuchan? El examen es el día lunes. En nuestra hora podemos hacerla. Está bien, doctor. El lunes. Está bien, doctor. Doctor, buenas noches, disculpe. Sí. Doctor, le comento que el día lunes tenemos también examen de psiquiatría, ese día. En la mañana tengo entendido que tienen en el día, no en la noche. Es a las 3 de la tarde, doctor. Sí, doctor, ya nos había programado. Nosotros daríamos a las 7 de la noche. Sí, doctor, pero queríamos consultarle qué posibilidad habría de que lo demos en todo caso el viernes para que no choque el mismo día, ¿no? Es que son las dos materias, la verdad, que pesaditas y ya estamos terminando el psiquiatría, que es semestral, ¿no? Entonces... me gustaría el día viernes, pero el viernes es feriado. ¿O cómo es de elecciones? Doctor, y el día martes tenemos pediatría también. Pero nunca nos vamos a hallar otro día, ¿no? Doctor, No, creo que se refiere al siguiente viernes, doctor, no este viernes, doctor. Después, sí, doctor. Los finales de los otros ya van a comenzar. Ya los finales de los semestrales, semestrales ya va a comenzar ya también, y así. No vamos a encontrar un punto neutro. Le cuento, doctor, que ese día, por ejemplo, el viernes 15, no el viernes 8, podríamos, si usted le parece bien, ¿no? Proponerle que podamos dar ese día el examen, doctor, ya que, por ejemplo, teníamos una semestral ahí y ya la terminamos, entonces hay el tiempo, ¿no? Que podamos hacerlo, pero eso queríamos consultarle a usted también, doctor, y que por favor se puede hacer en esa fecha, es para que no nos choque. ¿Qué dicen los demás? El problema es, a usted le puede quedar bien cómodo ese día. ¿Qué tal el que no está hablando ahorita? Puede ser que ese día tiene examen. Tendría que haber un consenso. Estaría bien, doctor, para el otro viernes. Sí, doctor, por favor. Está bien, viernes 15, doctor. Sí, doctor, por favor. Sí, doctor, es que ya habíamos consultado con los compañeros igual. Por el celular anuncien el sí. Si veo más de 30, entonces será posible. O sea, son más de 60 alumnos, la mayoría tendría que ser.
Doctor, entonces, ¿qué le parece que podamos hacer un formulario en Google Forms? Ahí les consultamos a todos los compañeros y ya nosotros le mandamos la captura de lo que Ok, decidamos entre ahí. lunes y viernes. Ya, ok. ¿Ya? Ya, Eso, perfecto, doctor, ya. Hacemos eso Ya. hasta mañana y le mandamos. ok. 100 puntos. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.